Recuerda que la escasez de suelo es un factor determinante en la economía inmobiliaria porque acciona un desequilibrio en el mercado, donde a menor suelo es menor oferta y aumenta la demanda, y todo esto acciona a que los precios se eleven considerablemente. Esto es muy notorio en las ciudades y en los municipios, es decir, en todas esas zonas urbanas donde claramente el desarrollo social y económico es demasiado relevante para que las personas puedan decidir vivir allí y fortalecer ese bienestar o esa calidad de vida de acuerdo a sus necesidades. En las zonas rurales escasea el desarrollo. Nosotros cuando analizamos estos sectores pues podremos encontrar en algunas veredas de pronto unos colegios o unas escuelas, pero no colegios especializados o universidades o de pronto centros de salud especializados. Es por ello que la tierra predomina en las zonas rurales y permiten muchas más oportunidades de capitalizar con poca inversión. A la hora de invertir en bienes raíces es demasiado indispensable que tengas un plan con tus objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué vas a invertir? ¿Cuál es el objetivo principal? Si necesitas generar renta o si necesitas capitalizar, ¿cierto? Hay muchísimos modelos de inversión y de acuerdo a tu propósito y a tu capacidad económica es que vas a empezar a realizar ese plan para que tengas como las bases sólidas a la hora de saber qué oportunidad de inversión vas a buscar. Cuando tengas todo esto claro, se va a hacer mucho más fácil entender cuáles son las ventajas y desventajas de invertir en una zona urbana, rural, suburbana, de expansión, ¿cierto? Todo eso lo vas a tener un poquito más claro y vas a definir en dónde puede generar más utilidad invertir. En este caso te voy a explicar brevemente cómo realizo una visita ocular en zona rural. Estas visitas te van a permitir entender la dinámica del entorno y no solamente en las zonas rurales donde vas a ir a visitar el terreno o la casa lote, no. Hazte un análisis sectorial de toda la economía de esa ciudad o ese municipio al que pertenece esa vereda donde se encuentra ubicado ese terreno o esa oportunidad de inversión, ¿cierto? Puedes encontrar en este mismo canal de YouTube un video dedicado a cómo se realizaría de manera profesional un análisis sectorial. Una vez tú hayas realizado ese análisis sectorial comprendiendo factores sociodemográficos, ambientales, financieros, económicos y también sociales, apóyate en esas herramientas gerenciales que te doy en estos videos, como esas fuerzas de Porter o también esos análisis DOFA. Tienes una información de alto valor y de muchísima calidad para identificar esos puntos claves que van a confirmar o por el contrario van a desistir de esa oportunidad de inversión que estás viendo en esa zona. Tómate todo el día para realizar esta visita ocular. Haz que ese día, desde por la mañana hasta por la noche, tenga el máximo sentido para ti y tu idea o tu plan de inversión. Siéntete como si tú estuvieras en tu hogar, como vivirías, independientemente si decides generar renta, si decides habitar o si decides generar capitalización a corto o mediano plazo, independientemente de cuál sea tu objetivo en ese plan, pues es muy importante que identifiques cuál es el entorno que gira alrededor de esta oportunidad de inversión. Como en este caso estamos analizando un lote en zona rural, pues debemos de definir qué tan rural es, ¿cierto? Porque si está muy alejado de ese casco urbano, de ese parque principal, de esa autopista principal que conecta con ese punto de desarrollo social y económico, pues claramente vamos a tener oportunidades de inversión con bajos precios para las personas que no tengamos, digamos, un capital muy alto para empezar en este negocio, y va a ser una buena oportunidad, pero hay que tener muy en cuenta que la valorización va a ser demasiado prolongada. Entonces son inversiones generalmente de mediano a largo plazo. Si es una zona rural, digamos que está cerca del parque principal y de todo ese desarrollo económico, pues digamos que va a ser un indicador demasiado importante que te va a dar un plus de que ese lote o esa inversión se va a valorizar aceleradamente. Generalmente cuando nosotros analizamos una zona rural nos topamos en el camino con muchos proindivisos. Un proindiviso es compartir el dominio con alguien más, es simplemente una división en porcentaje de la propiedad de ese terreno. No es ilegal comprar o vender proindivisos.
independientemente si es zona rural, urbana, si es un inmueble tipo casa, lote, apartamento, bodega, cualquier tipo de inmueble se puede comprar o vender en proindiviso. Cuando a ti te digan que la escritura está al 100%, eso significa que es un solo dueño. Cuando ya te digan que la escritura está al 30, al 40, al 50, significa que es un proindiviso, que estás compartiendo ese terreno con alguien más o con algunos más, ¿cierto? Entonces eso no es ilegal. Lo que es ilegal es construir en ese proindiviso. ¿Qué pasa? De acuerdo a las normas urbanísticas de cada municipio, que ellos lo manejan de maneras diferentes, nos dan como un tope para garantizar que ese terreno sí está al 100% y que podemos disponer de él completamente y sin ningún tipo de afectación. Generalmente empiezan desde los 2.800, 3.000 metros, ¿cierto? Para arriba, empiezan de acuerdo pues al municipio, que ahí indica que nosotros podemos construir sin ningún problema, pero que también nos dan una norma de uso de suelos que podemos disponer en un porcentaje máximo permitido construible, es decir, el índice de construcción, que puede ser del 20 al 30% de acuerdo al municipio. Entonces, ¿qué pasa con estos proindivisos? Uno lo compra o lo vende y no pasa nada, no te van a garantizar ni te van a dar una licencia de construcción en ninguna parte en zona rural con un proindiviso, con un terreno de 100, 200, 300 metros para que construyas. Y lo pongo acá en comillas porque realmente lo que pasa es que se ven muchísimas construcciones en zonas rurales ilegales, ¿cierto? Generalmente esas son ilegales. Hay ocasiones en donde yo he visto, por ejemplo, una casa lote construida y que tiene escrituras al 100% con solo 1.200 metros, ¿cierto? Esos serán casos especiales. ¿Qué pasa generalmente ahí? Es porque esas zonas ya dejaron de ser rurales y se están transformando según su plan de ordenamiento territorial o plan básico de ordenamiento territorial, que es el que se maneja como en los municipios con menores habitantes, que de pronto pasan de ser eso, rurales a semiurbanos o quizá a zonas de expansión, ¿cierto? Les cambian como la categoría y por eso es que son menos metros y están al 100%. Pero generalmente la mayoría de los casos, cuando tú ves en zonas rurales que parecen como barrios, como si estuvieras en pleno pueblo o en plena ciudad, que son las casitas así, probablemente se puede definir que eso es un proindiviso. Esto es un riesgo que la mayoría de las personas en Colombia no les importa tener esa licencia de construcción, sino que se compran su proindiviso de 100 metros, se hacen su casita, ¿cierto? Y no les pasa nada, al final hasta les dan el derecho de todos los servicios públicos, tienen acceso a todo, pero sigue siendo un riesgo que uno toma, riesgos como la expropiación, te pueden expropiar. Digamos que ese mito de que empezó la expropiación con este nuevo gobierno, no, la expropiación es demasiado real y viene desde hace muchísimos años, es legal acá en Colombia hace mucho tiempo. Otro riesgo es que te tumben la vivienda, ¿cierto? Otro riesgo es que te paren la obra, que eso es muy común. Otro riesgo es que te pongan una multa. Entonces siempre hay riesgos de que casi en algunos pueblos o en algunas veredas las autoridades no se preocupan tanto por esos proindivisos, pues bueno, eso ya será cada quien, pero tú ten presente que cada acción trae una consecuencia consigo. ¿Y qué pasa con estos barrios o digamos con estos proindivisos? Estas zonas se vuelven generalmente marginales, porque claro, son tierras que uno puede conseguir desde 25 millones, 30 millones, que uno dice, para estar hablando de bienes raíces es muy buen dinero, muy buen capital para empezar, personas que no tengamos como más para invertir. Pero ¿qué pasa con esto? Se van transformando esas zonas marginales. Recuerden que las fachadas valorizan o desvalorizan. Entonces cuando uno invierte en un proindiviso, casi seguro que esa zona se te va a volver marginal y se va a perder su valor comercial. Al final del día, cuando ya existen muchos proindivisos, que ya hay muchas casas, pues en sus planes de ordenamiento territorial las alcaldías que hacen ya empiezan a modificar como esas zonas y las pasan de ser rurales a ser de pronto urbanas o suburbanas, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Pero en Colombia construir con proindiviso es ilegal.
Listo, llegaste al pueblo, entonces debes de identificar cuáles esas distancias que conectan con otros pueblos o con otras ciudades. Esto te va a dar un gran indicio de su potencial desarrollo comercial. Por ejemplo, nosotros estuvimos revisando este predio en Marinilla, Antioquia. ¿Qué pasa con este municipio que ya se considera hasta ciudad? Tiene una localización demasiado estratégica. Nosotros podemos conectarnos con Marinilla desde diversos pueblos. Tiene distancias muy cortas, está súper cerquita del aeropuerto, de Llano Grande, de Río Negro, de La Ceja, del Carmen, del Santuario. Tiene acceso directo a el Peñol Guatapé, que estos son municipios de alto flujo de turismo. Está directamente relacionado con la autopista Medellín-Bogotá. Entonces eso es lo que tú tienes que identificar de acuerdo a ese plan que tengas a la hora de invertir. Pero ten cuidado con el tema del potencial desarrollo comercial, porque también existe el potencial desarrollo industrial. Vuelvo y pongo el ejemplo de Marinilla, Antioquia. Digamos que muy buenas oportunidades despliegan de este municipio para realizar negocios, para hacer comercio, para hacer vida residencial también. Pero también, gracias a esa localización tan estratégica que tiene, es muy potencial para que quieran ubicar sus fábricas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esa oportunidad que tú quieres conservar, que tú quieres potencializar, pues esté alineada a esa proyección del desarrollo suburbano a mediano o largo plazo. Debes identificar cuáles son los caminos para llegar al terreno. Cuenta los kilómetros, no te bases tanto por el tiempo, porque yo me puedo demorar 5 minutos, tú te puedes demorar 2 minutos en llegar, ¿cierto? Entonces siempre kilómetros. Y busca un punto referencial de que sea muy objetivo. Entonces en un pueblo, pues el parque principal, ¿cierto? O una autopista principal. Cuando estés entrando en ese camino, debes verificar las rutas. ¿Cuáles y cuántas son las rutas de acceso disponibles para ese predio? Si solamente cuento con una ruta, ¿qué pasa si en caso de que la cierren, entonces no puedo ingresar a mi predio? O de pronto hay otras rutas alternas, así sean un poquito más largas, pero por lo menos tiene más accesos. Si esas rutas están pavimentadas o si están en trocha, ¿qué nivel de trocha está? ¿En qué nivel de material? Si están en placa huella. ¿Qué pasa si llueve? ¿Cierto? Que eso es muy importante. A los lados, ¿qué pasa si hay un derrumbe? Entonces no puedo ingresar a mi predio. Son cosas que uno tiene como que pensar y que te van a reducir los riesgos. Si es un terreno que estamos hablando en una zona rural, si está pavimentado, pues es una gran oportunidad de inversión porque te va a valorizar más rápido ese predio. También es súper importante identificar en esos kilómetros qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra ese potencial desarrollo. En el municipio, pues digamos que uno ya lo tiene claro y es qué tan cerca está el parque principal. Pero digamos que en una ciudad, qué tan cerca está ese desarrollo económico y social, es decir, qué tan cerca puedo acceder a servicios de salud, a universidades, a parques de ciudad. También es súper importante saber cuáles y cuántas rutas de transporte público disponen, dónde las consigo, qué tipo de transporte es, entra un carro, entra una camioneta, puede entrar un bus. Cuando llegamos al predio, y acá hago una anotación muy importante, que debemos de contar con la autorización previa del dueño. Identifica sus alrededores, identifiquemos nuestros vecinos. Generalmente cuando compramos lotes en zonas rurales, pues no nos tenemos que preocupar mucho por los vecinos porque hay gran terreno, ¿cierto? Si hay una parcelación, si no está dentro de una parcelación, si la parcelación está abierta, si está cerrada, es privada, diré. Si no tenemos de pronto tanta privacidad. Es muy importante entender que cuando estamos en zona rural, estamos en campo, de acuerdo al nivel, a la categoría económica en la que se desplaza ese municipio o esa ciudad, pues vamos a tener un indicio de qué es lo que más producen. En este caso en Marinilla vamos a ver mucha agricultura, entonces hay que verificar muy bien en esa zona qué actividad se mueve, qué uso de suelo es permitido, es mayormente permitido, si es agropecuario, si es ganadero, si es una reserva, si es campestre,
¿cierto? Todos esos temas son importantes porque te van a permitir valorizar o antes desvalorizar ese predio, porque recuerda que los olores o esas actividades te pueden generar malestar en tu calidad de vida. Revisa si ya está delimitado, si ya cuenta con esos linderos oficialmente o te están vendiendo quizá un cuerpo cierto, que eso también es pues legal en Colombia y lo puedes encontrar en las escrituras públicas. Aquí hago un paréntesis demasiado importante porque antes de que tú realices toda esta actividad, toda esta visita ocular, debes tener muy presente que ya has hecho por lo menos un análisis previo de estudio de títulos. No hay que ser abogado para realizar este estudio de títulos básico. Es cuestión de que tú entiendas cuáles son esos documentos esenciales que les tienes que exigir al dueño o que tienes que sacar en planeación o en instrumentos públicos o en la notaría, pues en donde esté adjudicado este predio, que hasta ellos mismos se pueden apoyar. Digamos que tú puedes ir con buena intención, ellos te pueden sacar el certificado de tradición y libertad y decirte qué afectaciones o qué gravámenes tiene ese predio o que no tiene. Tienes la herramienta más poderosa en estos momentos con la que me estás observando, un celular, un computador, tienes internet para que con fuentes primarias, que es fundamental cuando uno realiza una investigación, puedas entender un poquito mejor conceptos técnicos. Ya claramente cuando tú sientas que los papeles se ven al día, que puedas hacer esas inspecciones oculares y sientas que realmente estás a punto de cerrar ese negocio, sí te recomiendo que te asesores de un buen abogado inmobiliario que te permita tener esa tranquilidad oficial para realizar esa inversión sin tener ningún problema ni que tú estés comprando un problema futuro. Es muy importante analizar la topografía de ese terreno. Si no te sientes en la capacidad de andarlo completamente o de pronto te da pereza o algo, es muy importante que vayas acompañado por lo menos de alguien de confianza que sí te pueda ayudar como con este tema. ¿Por qué? Hay que verificar si es plano, si es llano, si es ondulado. Esto te va a dar un indicador primero muy importante de identificar un gasto potencial que tendrás en tu futuro de acuerdo a tu tipo de inversión que quieras realizar, ¿cierto? Y es muy importante por otro lado porque vas a confirmar si la tierra es firme o si hay zonas húmedas. Generalmente cuando hay estos terrenos tan amplios puede existir esas zonas húmedas. Y que no te pase como a algunas personas les han pasado que los dueños les dicen sí, es que todo esto es firme, todo esto es para construir. Y realmente se compran el problema, vieron esta explanación solamente que sí estaba firme, pero el resto del lote es zona húmeda, entonces o hay que rellenarlo con tierra, o de pronto no se le puede hacer mucho trabajo y pierdes ahí tu inversión. Y por último, pero no menos importante, las afectaciones que puede tener ese predio y que eso se consignan en el certificado de tradición y libertad de cada predio. Entonces, afectaciones importantes, recursos naturales. Pueden ser una gran ventaja o un plus de valorización, como también puede ser una gran desvalorización en tu modelo de inversión. ¿Por qué? Por ejemplo, te dicen que tienen un terreno con un nacimiento de agua, entonces qué espectáculo, claro, eso es un plus, pero realmente depende. Si el nacimiento es nacimiento como tal de agua, tienes que conservar una distancia de radio de 100 metros. Entonces si de pronto no te da para hacer tu construcción, pues ahí compraste ese problema porque tienes que respetar eso. Si de pronto es un arroyo, es una quebradita que pasa, ¿cierto? Que está lejitos tienes mucho terreno, generalmente son 20 o 30 metros de acuerdo al municipio que debes conservar de distancia. Entonces, pues ahí sí sería un super plus de ese arroyo. Pero digamos que tienes el arroyo pasando acá y te compraste este pedacito de tierra en proindiviso, entonces la idea era construir acá al ladito del río, pues tendrías que respetar esos 30 metros, entonces hay problema. Otra afectación es el tema de la propiedad horizontal, régimen de propiedad horizontal. ¿Qué pasa con esto? Pueden tener muchísimas ventajas, pero también pueden tener muchísimas consecuencias negativas. Nosotros estamos creando contenido de alto valor, próximamente estamos lanzando estos videitos para darle toda la importancia que merece este tema de propiedad horizontal para que te suscribas y no te pierdas este contenido tan valioso. Puede tener
cualquier tipo de inmueble, una casa, un lote, un apartamento, una bodega, una piscina, propiedad horizontal, independientemente si está en zona rural, si está en zona urbana, ¿cierto? Y vuelvo y digo, es importante conocerlo porque depende de tu tipo de inversión, va a ser un beneficio, pero también puede ser una gran consecuencia. De afectaciones son las servidumbres. ¿Qué pasa con las servidumbres? Esto es un tema muy extenso que más adelante, si les gusta, coméntenlo y podríamos conversarlo a fondo, pero hay muchísimas servidumbres, que activas, que continuas, que mineras, que energéticas, que de paso. Por ejemplo, en el caso de estas zonas rurales, una persona realizó un loteo en una hectárea y dividió en lotes. Súper bien, te están vendiendo cuerpo, ¿cierto? Es decir que no tiene, o sea, está limitado por linderos, pero no oficialmente tiene esas medidas. Puede que tenga un poquito más, puede que tenga un poquito menos, entonces es como lo que tú veas que te está vendiendo, ¿cierto? Y acá está el lote, acá está el otro y acá empieza el otro vecino, súper bien. Pero entonces, ¿qué va a pasar con esos caminos? ¿Cierto? En algún momento en el futuro serás tú o será el vecino quien tenga que ceder un pedazo de tierra para realizar esa servidumbre. Y claro, le conviene a todos porque van a transitar, pero pues al final del día estamos perdiendo tierra.